Muy bien, nos metemos en tema, ¿qué les parece? Estamos en Marcos capítulo 11, versículo 12 al versículo 21. El tema de hoy, basta de hipocresía, continuando la serie del Evangelio de Marcos. Dice el versículo 12, les pido que me acompañen en la lectura, agarren sus Biblias para poder leer juntamente conmigo y vamos a ir caminando versículo con versículo en este apasionante relato que hace Marcos del día martes de Jesús en la ciudad de Jerusalén en la última semana de su pasión. El domingo pasado vimos justamente lo que se conoce como la entrada triunfal, pero aprendimos y nos dimos cuenta que en realidad fue la falsa coronación del verdadero rey y que ocurrió un lunes, no ocurrió un domingo como la tradición nos lo dice. Y hoy estamos en el día martes. Vamos a leer el versículo 11, capítulo 11, verso 12, que comienza diciendo justamente al día siguiente. Recordarán, y espero que recuerden, y si no yo les recuerdo, que el día lunes, por la tarde-noche, antes de oscurecer, antes que se cerraran las puertas de la ciudad de Jerusalén, Jesús salió de Jerusalén después de mirar cómo estaba el templo, salió de Jerusalén y volvió a Betania. Al día siguiente, dice Marcos, cuando salieron de Betania hacia Jerusalén, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros, ustedes, la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero, al llegar la noche de ese martes, Jesús salió de la ciudad, volvió a Betania. Y pasando por la mañana, al otro día volviendo a la ciudad de Jerusalén, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Este día donde Jesús, el día martes, donde Jesús regresa a Jerusalén después de su entrada como Mesías a la ciudad de Jerusalén, es un día clave en la historia de la salvación, en la historia de la humanidad y en la historia de Dios. Es un día monumental, es un día que marca un antes y un después, es un día dramático, es un día serio, es un día grave. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesús va a pronunciar, escuchen esto, va a pronunciar una maldición sobre el templo donde el pueblo de Dios adoraba a Dios. Día terrible, ¿verdad? Ahora, la maldición que Jesucristo iba a pronunciar sobre el templo de Jerusalén fue una maldición que se extendía hacia el liderazgo político de Israel, hacia el liderazgo religioso de Israel, hacia los practicantes del culto israelita y hacia todos aquellos que pertenecían a la nación de Israel. Fue una maldición sobre el templo, pero con repercusiones masivas, que iba a alcanzar a todos, y nadie iba a quedar exento, fuera, libre de esta maldición. Jesucristo, en este relato de Marcos, maldijo el templo donde el pueblo que Dios había bendecido, el pueblo escogido, el pueblo del pacto, se reunía para adorar a Dios. Era martes de la semana de la pasión de Jesús. Hagamos un poco de memoria. El Señor en el día sábado llegó a Betania.
Betania quedaba a 3 kilómetros aproximadamente del Monte de los Olivos de la ciudad y de la ciudad de Jerusalén. Ahora, él se queda en Betania el día sábado y se queda en la casa de sus amigos. ¿Quiénes eran los amigos de Jesús en Betania? ¿Se acordarán? Marta, María y Lázaro. Ahora, el día domingo, él también continúa quedándose en Betania, y todos los peregrinos que habían llegado a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua, al enterarse que Jesús estaba hospedándose en Betania, multitudes fueron a Betania. Querían verlo a él, pero también querían ver a Lázaro, porque Jesucristo, el Señor, había resucitado a Lázaro, y Lázaro se había convertido en un fenómeno, en algo como una especie de artista famoso. Era la atracción del momento, era Lázaro, el hombre que Cristo había resucitado después de 4 días de estar en la tumba, de estar muerto. Ahora, el lunes, lo que hace el Señor es entrar a la ciudad en la semana de la Pascua. Ocurre el día lunes, cuando él entra a la ciudad cabalgando un pollino de asno, o sea, un pequeño burrito, ocurre lo que denominamos el domingo pasado la falsa coronación del verdadero rey. Una pantomima, un espectáculo que la gente brindó sin entender lo que estaban haciendo, sin comprender realmente quién era Jesús. Ahora, ese día lunes, antes de volverse a Betania, antes de salir de la ciudad, dice el pasaje de Marcos que Jesús entró al templo. Después del recibimiento que tuvo, entró al templo y miró lo que pasaba en el templo. 3 años antes, y esto lo relata bien el Evangelio de Juan, que en el capítulo 2, Jesús había entrado a ese templo y cuando vio lo que pasaba en el templo, se hizo con cuerdas, se hizo un látigo bastante prominente, bastante grande, y a latigazos sacó del templo a todos los que estaban comerciando y los reprendió diciéndoles que habían convertido la casa de su padre en una casa de mercado. Ahora, Jesús vuelve 3 años después. Bueno, durante todos esos años Jesús estuvo yendo a las fiestas a Jerusalén y estuvo en el templo. Pero remarcamos esto: al principio de su ministerio entró al templo. Cuando vio lo que pasaba, se armó un látigo muy grande y azotó a todos los que estaban haciendo compra y venta dentro del atrio del templo, en lo que vendría a ser la misma superficie del templo. 3 años después, su última visita a la ciudad de Jerusalén, Jesús vuelve a entrar al templo y lo que ve es peor de lo que era. Peor de lo que era. Ahora, lo que pasaba en el templo, la corrupción que había en el templo, era peor de lo que él había visto hace 3 años atrás. Pero él lo que hace es solamente mirar lo que está pasando, mirar lo que están haciendo, y se va a Betania. No reacciona en ese momento, no hace lo que hizo 3 años atrás, se va a Betania a pasar la noche, a descansar, a orar muy temprano, a la madrugada, como solía hacerlo. El texto no lo dice, pero era su costumbre, para planificar su estrategia de lo que él iba a hacer, lo que correspondía hacer al otro día cuando él volviera a Jerusalén y volviera a entrar al templo. Ahora, cuando leemos Marcos capítulo 11, versículo 12, dice: al día siguiente, ya estamos en el martes. Es el martes y Jesús vuelve a Jerusalén, vuelve con sus discípulos a Jerusalén y al templo. Ahora, no viene como el rey que los judíos esperaban. No viene como el rey que viene a atacar a los romanos que estaban sometiendo y esclavizando al pueblo de Israel. Él viene a Jerusalén, él viene y entra al templo como el rey de justicia. Él viene a corregir lo que está pasando. Él viene a hacer justicia. Él viene como rey de justicia para atacar al templo. Y todo lo que ocurría en el templo. Y todo lo que se hacía en el templo. Él viene para eso. Verso 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania,
dice que tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hoja, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de camino a Jerusalén, 3 kilómetros, como dije recién. En Israel es muy común, así como en Concordia tenemos árboles de citrus en el centro, en las veredas. Bueno, la tierra prometida, o sea, la tierra de Canaán, Palestina, estaba repleta de higos, repleta de higueras, mejor dicho. Y había higueras en quintas, pero también había higueras al costado del camino. Esta era una de esas higueras que Jesucristo encontró en su camino hacia Jerusalén. Él dice que la vio de lejos, vio que tenía hojas y fue a ver si encontraba algo para comer. Pero cuando llegó, no halló ningún fruto, solamente hojas. Dice que no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, y acá está la maldición del Señor Jesús sobre la higuera, que se terminó convirtiendo en una parábola de la maldición que caería sobre el templo y sobre la religión judía. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ha habido un poco o bastante dilema con respecto a por qué maldijo la higuera si no era tiempo, porque no había frutos. Pero si el texto aclara, Marcos aclara que no era tiempo de frutos. Ahora lo voy a explicar. Pero al maldecir la higuera, lo que Jesús está haciendo, al pronunciar maldición sobre la higuera, está prediciendo, porque una maldición que produjo la muerte de esa higuera. Lo que está haciendo Jesús al maldecir la higuera, está prediciendo la destrucción del templo de Jerusalén. Y lo que Cristo hace cuando entra al templo de Jerusalén y ataca con violencia al templo de Jerusalén, lo que el Señor Jesucristo está haciendo es anticipando esa destrucción. O sea, con su ataque, Jesucristo había dado el primer paso para la destrucción total del templo de Jerusalén y del culto a Dios que se llevaba adelante en ese templo. El templo no era cualquier cosa para los judíos. El templo era el punto central de la vida del judaísmo. El templo era lo más importante en la vida del judaísmo. Ustedes recordarán que nos dice el libro del profeta Daniel, que Daniel oraba hacia Jerusalén, hacia el templo en realidad. Oraba 3 veces por día, abría la ventana hacia el templo de Jerusalén. Aunque el templo no estaba, porque Nabucodonosor, pocos años antes, lo había destruido cuando invadió y conquistó Jerusalén. Destruyó también la ciudad con el templo. Lo derribó totalmente al templo, lo quemó totalmente al templo y robó todos los utensilios sagrados del templo y se los llevó a Babilonia. Mas aún así, los israelitas en el cautiverio, cuando oraban mirando al templo, que no estaba, pero sí estaba el lugar, obviamente, donde el templo había estado alguna vez, porque la promesa ¿cuál era? Que cuando se orase en el templo, Dios escucharía la oración, porque el templo era el lugar de la morada de Dios, el lugar de la presencia de Dios, aunque Dios le había aclarado a los judíos que Él es un Dios que no puede habitar en un templo, porque ni los cielos de los cielos no lo pueden contener a Él. Pero Dios fue condescendiente con Salomón y con el pueblo de Israel, y cuando Salomón inaugura el templo, el Señor lo llena de su gloria, de una porción de su gloria. Habitó y estaba en el templo, y especialmente esa gloria de Dios habitaba en el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Entonces, el templo era el corazón del judaísmo, era todo para los judíos. Ahora escuchen esto, si Dios, porque Jesucristo es Dios, si Dios maldice a ese templo, solamente hay una conclusión: a Dios no le agradaba lo que se estaba haciendo ahí. No le agradaba. Para nada le agradaba. Ahora, si el templo, esta es la otra conclusión, si el templo está corrompido, toda la nación está corrompida. Porque acá habría que preguntarse, ¿lo que es primero, si la gallina o el huevo? Un falso dilema, porque todos sabemos que primero fue la gallina. Dios creó la gallina, que puso huevos. Pero el punto acá es este. El pueblo corrompió, la nación, corrompieron el culto del templo, o el culto del templo corrompió la nación. ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué piensan? Ahora, él sabía lo que iba a hacer. Cuando se levantó a la mañana muy temprano, como era su costumbre, para orar, después de orar, desayuna con sus discípulos, todavía era temprano, y sale hacia Jerusalén. Él sabía lo que iba a hacer en Jerusalén. Ahora, él sale a Jerusalén, no sale plácidamente, sale airado, sale enojado, sale enfurecido. Eso explica su reacción cuando entra al templo y lo que hace en el templo, echando a los compradores, a los vendedores, a los cambistas, revoleando y tirando las mesas de los que cambiaban dinero dentro del templo, de los que vendían palomas dentro del templo, destruyendo totalmente una feria que había ahí, una especie de saladita que había dentro del templo en Jerusalén. Ahora, él sale con ira, al parecer sale también con un poco de hambre, porque dice el verso 13 que viendo de camino una higuera de lejos y viendo que tenía hojas, se acercó, obviamente, pensando que tenía frutos. Y al no encontrar frutos, sino solamente hojas, Jesús maldijo la higuera. Ahora, acá hay una aclaración que hace Marcos, que no era tiempo de higos, dice el texto. Entonces algunos encuentran como esta actitud de Jesús un poco contradictoria. ¿Por qué maldijo una higuera que no tenía frutos si no era tiempo de frutos? Bueno, el tema es este, que las higueras en Israel daban fruto 2 veces por año. Marzo-abril era la primera temporada que daba fruto y septiembre-octubre era la segunda temporada que daba fruto. Ahora, la Pascua, justamente la Pascua, en ese tiempo la Pascua era el tiempo donde empezaba a dar los primeros frutos. Y una particularidad de la higuera en Israel, no sé si en nuestra tierra es igual, los que tienen higueras capaz que me pueden comentar, pero una particularidad de las higueras en Israel es que primero dan fruto y después las hojas. Después vienen las hojas. Al revés de lo que conocemos nosotros con otros árboles de fruto, que primero la hoja, después viene la flor y de la flor viene el fruto después. En el caso de la higuera no es así. En Israel la higuera da primero su fruto y después va la hoja. Por eso cuando ve que tiene hojas, Jesús saca la conclusión correcta de que debe tener fruto, aunque no es todavía el tiempo del fruto maduro, que era septiembre-octubre. No era ese tiempo todavía, pero debería tener algún fruto para comer, porque ya tenía hojas. Ahora Jesús llega y no encuentra ningún fruto para comer. Y la respuesta de Jesús a esta situación es maldecir la higuera. Y la maldición de la higuera se transforma en una parábola de Jesucristo acerca de lo que iba a ocurrir con el culto en el templo de Dios. Lo que iba a pasar con el culto. Jesús dice, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y esa maldición mató al árbol. Lo mató. Obviamente que no se vio en ese momento. Al otro día, versículo 21, Pedro es el que le dice al Señor, Señor, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. O sea, era una maldición. Y al otro día ya estaba seca, ya estaba muerta. En realidad, lo que la higuera hizo fue revelar lo que ya pasaba en su raíz, que era estéril, que no daba fruto. Ahora, la cuestión acá es esta. ¿Por qué digo que es una parábola? Esta maldición de esta higuera es una parábola que tiene un significado espiritual. Bueno, ¿cuál es el significado espiritual de esta maldición de la higuera? Que tenía apariencia de fruto, pero sin fruto. Y cuando el Señor ve la apariencia de fruto, pero sin fruto, Jesús la maldice porque está maldiciendo la falsedad. Está maldiciendo la hipocresía de aparentar algo que no es. De la apariencia sin fruto, sin realidad alguna. Y es una ilustración muy gráfica de lo que pasaba en el templo. Escuchen, Jesús maldice la higuera, porque la higuera tenía apariencia de frutos, pero sin fruto. Era justamente lo que estaba pasando con el culto en el templo de Dios. Lo mismo estaba pasando. Nada de lo que estaba ocurriendo dentro del templo era de verdad. Esto es
es fuerte y es terrible, porque en el templo se hacían un montón de ceremonias, rituales, sacrificios, oraciones, cantos, ofrendas. Se cumplían promesas, se cumplían votos, se ayunaba. Todas estas cosas ocurrían en el templo 24 horas. Que los adoradores estaban allí, sacerdotes estaban allí, los escribas enseñando la palabra de Dios allí. Y escuchen, nada era de verdad. O sea, era el colmo de la hipocresía, porque nada era de verdad. Era todo apariencia. Ahora, piensen por un momento esto. Piensen todos esos sacerdotes, todos esos escribas, esos predicadores, todos esos levitas, todos esos sacrificios, todas esas oraciones, todos esos cantos, todos esos ayunos, nada era real. Nada era de verdad. Nada era de corazón, nada era sincero. Y por años, este templo tenía 80 años, porque se acordarán que el de Jerusalén fue destruido, el del Salomón, perdón, fue destruido, y el segundo templo, también que se volvió a construir, también fue destruido. Y acá estamos en el tercero. Ahora, nada de lo que pasaba ahí adentro era real. Pura hoja religiosa. Pura hoja mística, pero no había ni un fruto, ningún fruto del que Dios estaba esperando. Del que Dios estaba esperando. A mí me cuesta imaginar, a ver, siempre he sabido que dentro de una congregación hay hipócritas. O sea, hay de todos lados hipócritas. Quizás hemos sido nosotros hipócritas. O sea, tampoco es cuestión de apuntar con el dedo a otros, ¿no? Y decir, yo no tengo pecado, puedo tirar la primera piedra. Pero pensar en una congregación de hipócritas, pensar en una iglesia llena de hipócritas, la verdad, nunca me animé, nunca se me dio, nunca me atreví a imaginar algo así, porque me parece impensable, me parece imposible, me parece inimaginable. Pero ese es el culto. Y esa es la congregación con la que Cristo se encontró cuando entró al templo. Nada era de verdad. Todo era un acting. Todo era un acting. Todo era una representación. Todo era una cosa externa. Para que a través de esa cosa externa ganarse el favor de Dios y jactarse después de los santos que eran, de lo bueno que eran, de los religiosos que eran, de lo piadosos que eran. Pero a toda una cosa de hacer todo eso en el templo y de hacer todo ese culto para ganarse el favor de Dios, para comprar el favor de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, pero de última era para poder sentirse que ellos también habían colaborado con su salvación. Que bueno, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios tiene gracia, pero si yo no hago mi parte, no pasa nada. Ese tipo de religión que a través de las obras buenas, a través de buenas acciones, de buenos actos, a través de cumplimientos reglamentaristas, legalistas y de todas las normas puntillosas, quiere ganarse el favor, el amor, el perdón, la gracia, la misericordia de Dios. Al final se hacía todo con un interés de que Dios, viendo lo que ellos hacían, Dios dijera, oh, wow, qué gente más consagrada, qué gente más piadosa, qué gente más espiritual, qué gente más religiosa, qué gente más sacrificada. Pensaban que podían engañar a Dios, haciendo todo lo que hacían. La congregación con la que Cristo se encontró cuando entró al templo, todo lo que hacían, nada era de verdad. Nada. En mi opinión es muy fuerte. Es muy fuerte. Ahora, ¿estoy diciendo que Jesús está maldiciendo la religión? No. Jesús no está maldiciendo la religión. Jesús está maldiciendo la hipocresía disfrazada de religión. La hipocresía disfrazada de espiritualidad. La hipocresía disfrazada de consagración. Eso es lo que Jesús está maldiciendo. Y piensen esto por un momento.
Dice Juan capítulo 2 que Jesús sabía lo que había en los corazones de todas las personas. Por eso cuando había muchos que decían, yo creo en ti, yo creo en ti, dice Juan capítulo 2 que Jesús no confiaba en ellos, porque sabía lo que había en su corazón. Y Jesús demostró a través de en muchas oportunidades en su ministerio que sabía lo que la gente estaba pensando. ¿Cuántas veces le contestó a los fariseos lo que ellos estaban pensando? ¿Cuántas veces a los discípulos le contestó preguntas que ellos estaban pensando? O que discutían en secreto. Porque Jesús, siendo Dios, es omnisciente, significa que sabe todo, conoce todo. No sé si todo el tiempo Él utilizaba su omnisciencia para saber todo lo que pasaba, pero evidentemente cuando Él quería, sí, lo hacía. Y Él, cuando veía lo que se hacía en el templo, Él no podía dejar de mirar lo que había dentro, lo que había en sus corazones. Yo no sé cómo el Señor soportó tanto esa hipocresía, tanto, soportó hasta este momento. En realidad, cuando 3 años antes había entrado al templo, no soportó nada. Agarró, hizo un látigo y los azotó a todos los que estaban ahí adentro. 3 años después vuelve al templo y hace lo mismo, sin látigo, ahora con las manos a la obra y con violencia. Ahora, noten que la reacción de Jesucristo no fue contra los males que había en Palestina y que había en la sociedad de Israel, que estaba oprimida por el Imperio Romano, por los romanos. Porque seguramente, obviamente esto lo sabemos, en Palestina, en tiempos del Imperio Romano, había injusticia social, había graves problemas sociales, como por ejemplo, ya lo vimos hace unos domingos, el divorcio era galopante en Israel. Se practicaba el divorcio como un deporte, Jesús los reprendió por eso, enseñó acerca de eso en Marcos capítulo 10. Había problemas de discriminación entre ellos. Había problemas de pobreza. Había problemas de injusticia en los juzgados. Había abuso económico porque los cobradores de impuestos se abusaban cobrando de más a los judíos. Había un montón de males sociales. Había males políticos, había males económicos, había males sociales. Ahora Jesús nunca hizo un látigo para corregir esa realidad. Esto es importante que la iglesia de hoy en día preste atención a esto, que es muy importante. Jesús nunca fue con violencia a romper todo para armar una revolución y cambiar la realidad social, cambiar la realidad política, cambiar la realidad económica de su país. Jesús no hizo eso. Obviamente, no significa que no hacía falta reforma social, reforma económica, reforma política. Claro que hacían falta, pero ese no fue nunca la meta de Jesús. El Señor Jesucristo, durante todo su ministerio, su meta y su enfoque fue ocuparse de lo más importante, la relación de Dios con los hombres. De eso se ocupó Jesús en los 3 años de ministerio. En ese enfoque Él dio su vida. Él entregó su vida por eso. Él entregó su vida para restaurar la relación rota, quebrada, deshecha, destruida entre Dios y los hombres. Y esto es importante, gente. Porque Jesucristo no vino a limpiar los problemas sociales. Jesús, el único lugar que limpió, y lo hizo de manera violenta, fue el templo. O mejor dicho, vino a limpiar el culto a Dios que se daba en el templo. A ver, saquemos conclusiones. Saquemos un poco de conclusiones, gente. ¿Por qué Jesús se ocupó exclusivamente de esto? Porque desde el punto de vista de Dios, esto va a sonar fuerte, pero está bien que suene fuerte porque es la realidad. Y está bien que nosotros lo entendamos y lo aceptemos. Desde el punto de vista de Dios, el mayor problema de los seres humanos no es el problema político, no es el problema social, no es el problema económico y no es el problema sanitario. No. Desde el punto de vista de Dios, el mayor problema del ser humano es un problema de adoración. Es un problema de adoración. Yo sé que cuando digo la palabra adoración, a nosotros los evangélicos se nos viene a la idea canciones que se cantan en la última parte del culto, que son muy tranquilas, melodiosas y muy emotivas, a veces nos hacen llorar.
Pero ese no es el concepto bíblico de la adoración. La adoración es aquello por lo cual Dios creó a Adán y a Eva. Y Adán y Eva eran los únicos en toda la creación que podían darle a Dios placer, alegría y ofrecerle a Dios comunión verdadera. Y esa es la esencia de la adoración, vivir para el placer de Dios, vivir para la alegría de Dios y ofrecerle a Dios la comunión que Él tanto desea. Y eso es adoración. A veces lo hacemos cantando, pero no es solamente cantar, adoración. Y el problema real del ser humano es que está adorando a los dioses equivocados. Está adorando a los ídolos que este mundo ofrece y no está adorando al único Dios verdadero. Al Dios que lo creó y al Dios que envió a su Hijo a morir en la cruz por sus pecados y lo resucitó al tercer día entre los muertos para garantizarte que si crees en Cristo vas a ser perdonado, vas a ser salvado y vas a ser parte de la familia de Dios. Perdón, y te vas a convertir en un verdadero adorador. El mayor problema de los seres humanos no es el COVID. El mayor problema de los seres humanos es su relación con Dios. Y la relación con Dios se define en términos de adoración. Porque escúchenme esto, en última instancia, si no se corrige esto, si el ser humano no corrige esto, ¿de qué sirve corregir lo político? ¿De qué sirve corregir lo social? ¿De qué sirve corregir lo económico? ¿De qué sirve corregir lo sanitario si de últimas te vas a ir al infierno? ¿De qué sirve? Por eso lo importante es la adoración, lo importante es la relación entre Dios y los hombres definida en términos de que el hombre debe adorar a Dios, porque eso va a afectar tu destino eterno. Si adorás al único Dios verdadero, serás salvo por toda la eternidad. Si no adorás al único Dios verdadero, serás condenado por toda la eternidad. Y es, entender esto, la cuestión de la adoración del hombre hacia Dios siempre ha sido el problema. Hoy a la mañana en el templo prediqué de esto y lo tengo preparado para compartirlo con ustedes este jueves, no, el próximo jueves. Porque hablé justamente de qué es esta crisis que estamos pasando y justamente enfoqué lo que la Biblia nos revela como esto que está pasando en realidad es una crisis de adoración. Pero no me voy a adelantar, dentro de 2 jueves te espero en este mismo muro de Facebook. Pero déjeme continuar con esto. La adoración siempre fue el problema, siempre. ¿Por qué siempre fue el problema? Cuando Jesús comienza su ministerio, ¿a dónde fue al principio? Al templo. Y fue al templo al final de su ministerio. ¿Por qué? Porque el problema de la adoración de los hombres hacia Dios es lo más importante. Es lo que Cristo vino a restaurar. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Jesús, cuando entra al templo y rompe todo, literalmente rompe todo el mercado que se había formado, esa saladita que se había formado dentro del templo, lo hizo 3 años antes y lo está haciendo ahora a precio, o mejor dicho, ese acto de Cristo rompiendo todo, destruyendo todo este mercado dentro del templo, era un acto de enfrentamiento con el liderazgo espiritual del pueblo de Israel. Enfrentamiento que Jesús tuvo durante 3 años, pero nunca más frontal fue el enfrentamiento que cuando Jesús entró al templo a limpiarlo de todos estos sinvergüenzas, sátrapas y ladrones que estaban dentro del templo comerciando con la fe del pueblo. Ahora, entendamos esto. Jesús tuvo oposición durante todo su ministerio. Sanaba a un enfermo, los líderes se enojaban porque era día sábado. Levantaba a un paralítico, los se enojaban porque era día sábado. Liberaba a un endemoniado, los líderes se enojaban porque era un día sábado. Y Jesús siempre tuvo que soportar la oposición de los líderes del pueblo de Israel. Siempre. Pero acá Él no está soportando una oposición. Él está buscando la oposición. Él está confrontando. Él está ahora a la ofensiva. Él está provocando al liderazgo corrupto del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué de manera tan violenta? ¿Por qué el culto es tan importante para el Señor Jesús?
A ver, prestemos atención en esto, porque nosotros tenemos que darnos cuenta de cómo Jesús ve la importancia del culto de parte del pueblo de Dios. Culto que hace 5 meses el pueblo de Dios está privado de dar por justamente esta imposición que tenemos desde el gobierno, del Estado. Ahora, ¿por qué el culto? ¿Por qué ataca el culto? Y quiere corregirlo y limpiarlo. Bueno, en definitiva, eso fue la primera entrada, hace 3 años atrás. Ahora, al final de su ministerio, Jesús ya no quiere limpiar nada. Jesús viene para decir, esto se terminó, basta de hipocresía, esto se acaba, esto va a ser destruido. O sea, ahora ya era el final, ya no había más tutía, como decimos por acá. Ahora, ¿por qué? Escuchen, el culto de una nación, en este caso Israel, pero esto es una verdad para todas las naciones, el culto es lo que determina todo en la vida de una nación. Dios no va a juzgar a un país, a una nación, por el estado de su economía, no lo va a juzgar por su situación social, no lo va a juzgar por su grieta política o no grieta, no lo va a juzgar por la cuestión sanitaria, por cuántas camas de terapia intensiva hay en los hospitales. Dios no va a juzgar a las naciones por eso. Dios va a juzgar a las naciones por su adoración a Dios, por cómo es su adoración a Dios. Ahora, cuando el templo es corrupto, cuando el culto que se da en el templo es corrupto, es porque los líderes son corruptos. Y si los líderes son corruptos, las personas que siguen a esos líderes también son corruptos. La gente es corrupta. Y cuando la gente es corrupta, la nación está corrompida. La nación es corrupta. En última instancia, si el templo está mal, todo está mal. ¿Se entiende? Por eso se explica por qué Jesús no quiso corregir y reformar los males políticos, económicos y sociales de su época, porque el problema no estaba en la economía, el problema no estaba en la política, el problema no estaba en la salud, no estaba en lo social, el problema estaba en el templo, el problema estaba en el culto. Y todo lo que ocurre en el culto afecta a la nación, y si el culto está mal, es porque los líderes están mal, y si los líderes están mal, la gente está mal, y si la gente está mal, la nación está mal. ¿Qué hay que corregir, hermanos? Hay que corregir las desigualdades sociales, las injusticias sociales, hay que corregir y hay que cerrar la grieta, hay que corregir la economía del país, hay que hacer más hospitales, entonces sí, vamos a poder ser bendecidos y vamos a estar bien y vamos a vivir felices. No, el problema no está ahí. Estas cosas son problemas. Y a ver, no estoy menospreciando la importancia que tienen estos problemas, la gravedad de estos problemas, pero hay un problema que es el más importante y el más grave, que es qué clase de culto se le da a Dios en una nación. ¿Qué clase de culto le estamos dando a Dios en la Argentina? Ese es el problema de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que nos viene pasando y de todo lo que va a ocurrir en nuestro país. ¿Qué clase de culto? Porque eso es lo que mira el Señor. Lo que cuando Jesús entró a Jerusalén, fue al templo, no fue al palacio de Herodes, no fue a ver lo que pasaba en el mercado, no fue a ver lo que decía la casa de cambios de la peatonal de Jerusalén, no fue a ver cómo estaba la situación social entre los pobres y los ricos, los menospreciados, los marginados. No fue a ver eso, fue al templo. Porque el problema está en el templo, el problema está en la vida espiritual, el problema está en el culto a Dios. Y cuando el culto a Dios está mal, todo está mal. Los líderes estamos mal, la gente está mal y la nación está mal. Entonces el Señor, justamente, el Señor lo que hace es ir al templo a mirar, lunes a la noche. Después de la entrada a Jerusalén, va al templo a ver lo que está pasando. Ahí va a ver, y mira, y ve. ¿Por qué? Porque ahí en el templo es el corazón de la adoración. Ahí está el corazón de la adoración. Ahí está la realidad, si la nación tiene vida o la nación no tiene vida. Y era toda hipocresía. Nada era de verdad, nada. Todo era una mentira. Y como, Pedro lo explicó de otra manera. ¿Por qué es importante poner el foco en la iglesia?
¿Por qué es importante poner el foco en la vida de la iglesia? Porque en definitiva, hermanos, el culto a Dios es lo que determina todo en una nación. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Quizás Pedro, recordando lo que Jesús hizo en esta oportunidad, limpiando el templo de todos los que estaban ahí corrompiendo el culto a Dios, Pedro dice en una de sus cartas esta frase. Dice, es necesario, dice el apóstol Pedro, es necesario que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. A ver, los que están esperando que caiga juicio de Dios sobre el presidente, los que están esperando que caiga juicio de Dios sobre los expresidentes, los que están esperando que caiga juicio de Dios sobre los endeudadores del país, los que están esperando que caiga el juicio de Dios sobre los grandes empresarios y patrones que abusan de la gente, de los obreros, los que están esperando que caiga el juicio de Dios sobre los sindicalistas que se abusan también de los obreros. El juicio no va a empezar por ahí. El juicio no empezó y no va a empezar por ahí. Lo que se tiene que corregir, hermanos, no es la sociedad. No se va a corregir la sociedad, no se va a corregir el país, no se va a corregir si primero no se corrige la casa de Dios, si primero no se corrige la iglesia de Dios. Esta es la realidad. A ver, yo lo sé y me doy cuenta, y no es que me guste este papel que hago, que cumplo, porque sé que sueno, lo sé, soy consciente de eso, como que siempre estoy poniendo el dedo en la llaga en la iglesia. No solamente en los videos, en mis predicaciones, en mis enseñanzas, en mi compartir con los pastores, en los programas de radio que hago, siempre poniendo el dedo en la llaga en la iglesia, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de nosotros los creyentes. Y sé que a muchos les molesta porque les parece una mirada negativa, les parece una mirada pesimista. No es así. No es así. Tengo una pasión y sé que no soy el único pastor que tiene esta pasión. Y los pastores tenemos esta pasión, deberíamos tener esta pasión. Lograr que la iglesia sea una iglesia pura, sea una iglesia santa, sea una iglesia santificada, sea una iglesia llena del poder del Espíritu Santo y comprometida con Cristo a predicar su evangelio en la ciudad y hasta lo último de la tierra. Y para llegar a ser esa iglesia hay que corregir muchas cosas entre nosotros. Hay muchas cosas que están mal entre nosotros y hay que corregirlas, y pero hay que señalarlas. Hay que encender la luz de la palabra para mirar los lugares oscuros o la mugre que se pone debajo de la alfombra en la iglesia evangélica en este tiempo. De preguntas que nadie quiere hacer, temas que nadie quiere tocar porque producen división, porque no es políticamente correcto, porque te van a decir, qué falta de amor. Pero hay que poner el foco en esos temas, hay que poner el foco en esos problemas, porque eso es lo que se tiene que corregir primero si va a haber sanidad en la nación y si la iglesia va a tener poder para testificar a la nación y denunciar el pecado de la nación. Primero nos tenemos que corregir nosotros. Primero nos tenemos que santificar nosotros. Primero tenemos que ser honestos nosotros. A mí me encanta, me encanta, no es una frase, pero me admira la pasión que ponen algunos en señalar los pecados y los errores de los gobernantes, de los empresarios, de los sindicalistas, de los punteros, del vecino, de los mundanos, del incrédulo, del bolichero, del pedófilo, del violador. Pero nunca hay un reconocimiento honesto de nuestros propios pecados. ¿Para cuándo eso? ¿Para cuándo? Porque la verdad es fácil levantar el dedo y señalar lo evidente. Pero yo no me acuerdo la última vez que alguien me haya dicho, pastor, quiero hablar con usted, necesito confesar un pecado. No me acuerdo cuándo fue la última vez. Tampoco me acuerdo la última vez que hubo un culto de arrepentimiento en la iglesia. No me acuerdo. No sé si lo hubo alguna vez. Ahora, si estamos muy dispuestos
y tenemos la verdad, la revelación de poder darnos cuenta de los pecados de los demás, de los errores de los demás, bueno, no seamos hipócritas, seamos honestos y empecemos a confesar nuestros propios pecados como cristianos, nuestros propios pecados como creyentes, porque hasta que no se corrija esto, no se corrige nada, no se corrige nada, porque otra vez digo lo que dije hace un momento. ¿De qué sirve que se solucionen los problemas sociales, económicos, los problemas políticos y que se termine la pandemia? ¿De qué sirve si al final nos vamos a ir todos al infierno porque no estamos adorando a Dios como Dios debe ser adorado? Porque no le estamos sirviendo como debe ser servido, si no le estamos amando como Él debe ser amado. Si el culto de Dios no es lo que Dios espera, ni culto ya tenemos. Y lo peor, a muchos no les importa. No ven la necesidad. Sin embargo, Cristo fue al templo a ver cómo estaba el culto. A ver qué pasaba con el culto. Yo la verdad que está bien. Cristo llegó al templo y encontró que era un lugar de hipocresía y de corrupción total. Un lugar de blasfemia. Y siendo esta la realidad, no solamente en ese tiempo, sigue siendo la realidad hoy en día. Yo no sé por qué tenemos esa idea loca cuando hablamos de la Argentina, mayormente los evangélicos hacemos esto y decimos la bendita Argentina, Dios va a bendecir a Argentina, Dios va a sanar nuestra nación. ¿En base a qué? ¿Qué es lo que puede motivar a Dios a llegar a hacer eso? ¿Qué? Ahora, ¿queremos ver bendición en nuestro país? Bueno, no hay nada que a la Argentina lo pueda proteger del juicio de Dios. Ni levantar la economía, ni la justicia social, ni terminar la grieta en la política, nada de eso. La única cosa que puede proteger a este país, y a todos los países, del juicio de Dios, es que tengamos una relación correcta con Dios. Si no tenemos una relación correcta con Dios, lo demás no importa. Podremos vivir temporalmente mejor, pero al final seremos todos condenados. Entonces, ¿qué importa cómo vivimos temporalmente en el mundo si al final nos vamos todos a la condenación? ¿Qué importa? La calidad de vida, el estilo de vida, si al final dónde nos vamos. No digo que no es importante, a ver, es importante, pero no en comparación a la vida eterna. No en comparación a lo que es más importante, a lo que Dios está mirando, nuestra relación con Él. Eso es lo que Dios está preguntando y está mirando de nosotros. Versículo 15. Versículo 15. Versículo 15 al 16 dice, entrando Jesús al templo. Y Jesús entró al templo y vio la gran creatividad que había. La gran creatividad de los creyentes de ese tiempo. Habían puesto un mercado. Encontró el Señor vendedores de animales. Ladrones eran los tipos. Compradores de animales. Cambistas. Abusadores. Había vendedores de palomas, o sea, esta vendría a ser como una especie de saladita. Y no es para menospreciar, yo voy a la saladita, porque, viste, la economía me da para la saladita. Ahora, viste, la saladita se pensó para la gente de menos recursos. Bueno, estaban ahí los que le vendían palomas a la gente pobre, a la gente de menos recursos. Ahora, ¿por qué todo este negocio en el templo? Bueno, los vendedores de animales, ¿por qué? Porque para los adoradores que iban a darle culto a Dios tenían que llevar un animal para el sacrificio. Ahora, el animal tenía que estar perfecto, como la ley de Dios lo decía, y estaba bien que sea así. Pero ¿cuál era el tema? Que los sacerdotes, el sumo sacerdote, había bajado la línea a los vendedores, ¿sí? De que cuando la gente vaya a comprar, ¿por qué? Porque los sacerdotes, cuando la gente traía su corderito, los sacerdotes se lo rebotaban. No, este no sirve. No sirve, no, tiene acá un pelo torcido. No sirve. ¿Y qué hago? Y no sé, en el templo te pueden ayudar. En el templo podés comprar uno en buenas condiciones. Entonces las personas, llegó un momento que las personas se cansaron de que los sacerdotes le rebotaran los corderos, le rebotaran los carneros que iban a ofrecer el sacrificio. La gente ya iba con la plata a comprar. Iba con la plata a comprar el animal perfecto, que sabían que no se lo iban a rebotar. Era un negocio redondo, ¿no? Entonces,
Ellos iban a comprar, iban ahí y los tipos adentro le cobraban 10 veces más de lo que salía el cordero afuera. O el cordero que él había criado de nacimiento. Se lo cobraban 10 veces más. Ahora, el otro problema era que los vendedores no recibían plata romana, no recibían plata palestina, cananea. La única moneda que valía era la moneda del templo, era el dólar de ese tiempo, la moneda del templo. Entonces vos ibas con pesos, ¿sí? Y los compradores no te aceptaban, los vendedores de animales para sacrificio no te aceptaban los pesos. Entonces vos tenías que ir, ¿y qué hago? Decías vos, y mirá, ya hay uno que cambia, allá hay uno que te cambia la plata. Entonces iban los paisanos, judíos, a cambiar la plata, y el cambista los mataba con los intereses, los mataba. Toda esta extorsión, todo este negocio que se llevaba adelante cuando un pobre judío quería presentar un sacrificio para adorar a Dios, de última el judío iba, maten el animal, listo, me quiero ir a mi casa, no lo hacía de corazón, toda una perversión del culto. Los que vendían palomas, como les expliqué recién, eran los que le vendían a los pobres que no le alcanzaba la plata para mucho y también le sacaban un 10% de diferencia, vendían palomas. Porque la gente pobre traía su paloma y los sacerdotes se la rebotaban, adentro te la van a vender una buena paloma para el sacrificio. Y después Jesús dice que impidió a los que andaban llevando y trayendo cosas en el templo, le impidió que sigan haciendo eso. Los paró, los frenó, se los prohibió, no lo permitió. ¿Y quiénes eran los que iban y llevaban paquetes? Los bagalleros, los carritos, que llevaban y traían los animales, las palomas, las jaulas, un mercado en el atrio del templo, en el atrio de los gentiles. Era el templo de Dios. Ahora, ¿quién era el dueño de este mercado? ¿Quién era el dueño de este gran shopping espiritual dentro del templo? Bueno, esas mesas de compra y venta y de cambio se las conocía como las mesas de Anás. ¿Quién era Anás? Anás era, y lo vamos a ver más adelante, porque es al primero que llevan a Jesús para que lo interrogue, era el suegro del sumo sacerdote Caifás. Anás había sido sumo sacerdote y cuando renunció lo puso a su yerno como sumo sacerdote, a Caifás. Y obviamente dentro del negocio funcionaba con los escribas y los sacerdotes. Más adelante vemos que los escribas y esos sacerdotes se enojan porque Jesús hace esto. Lo odian y empiezan a hacer planes para matarlo. Esa misma semana, no lo tenían planeado esa semana, pero dicen, no, hay que matarlo. Entonces lo que vemos acá, que dentro del templo, los ministros, los líderes del culto, habían establecido una empresa familiar. Había en el templo una empresa familiar. Y el ministerio era una cuestión familiar. ¿A qué me hace acordar? A lo que pasa ahora. No sé si habrán notado una nueva moda en las iglesias, ¿sí? Que el pastor, ¿sí?, ya nombró a su hijo pastor. No porque cumple con los requisitos de 1 Timoteo 3 o Tito capítulo 1, no, sino porque es su hijo. Entonces ya lo pone, siendo todavía un neófito, un joven, lo pone a cargo. A ver, no digo que siempre sea así, quizás el muchacho cumpla con todos los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito capítulo 1. Pero se dieron cuenta que hoy el ministerio se volvió hereditario y que los que en algunas iglesias es la familia del pastor, los que predican, los que cantan, los que dirigen el culto, los que tocan los instrumentos, los que juntan la ofrenda, los que la gastan. Y todo queda, y la iglesia, hoy en día, muchas iglesias son manejadas por la familia pastoral. Se inventó el término familia pastoral. El pastor, la pastora, porque es pastora por contagio de su marido, y los pastorcitos o futuros pastores, o si tiene todo hijas mujeres, hay que conseguirle un jovencito consagrado para que ese matrimonio el día de mañana dirija la iglesia. Y la iglesia se convirtió en una empresa familiar. Eso se ve muy común ahora. En términos políticos se llama nepotismo, que es lo que hacen nuestros políticos
hasta el día de hoy. Cuando hacen el gobierno, ponen a sus parientes en todos los lugares de importancia a cobrar sueldo. Y toda la familia se beneficia. Y terminaban usando estos personajes el culto a Dios como una extorsión a los adoradores. Versículo 17, dice el versículo 17, y les enseñaba diciendo, a ver, ¿qué hace Jesús? Tira todo, limpia todo, saca todo, revolea todo y dice, a ver si entienden lo que dice la Biblia. Les empezó a enseñar y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? ¿En dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, no está escrito. Me apasiona, me entusiasma, me emociona ver a Jesús, que la Biblia fue su única norma y su única referencia para juzgar la realidad, para juzgar lo que estaba pasando y para corregir lo que estaba pasando. Recurrió a la Biblia, recurrió a la palabra de Dios, porque la Biblia, la palabra de Dios, es la única que te da, a ver, la sabiduría necesaria, la luz necesaria para entender lo que pasa y cómo se corrige el problema. Entonces, no está escrito, mi casa, que mi casa será llamada, ¿cómo le dice acá? Lo leemos, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración a todas las naciones. No está escrito, ¿a dónde está escrito? Isaías 56, versículos 6 al 7, hace 600 años antes de Cristo. Dios habló por el profeta Isaías y dijo esto, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y amen su nombre, quienes lo adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto, los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Dios le prometió a los no judíos, a los extranjeros, a los gentiles, que si ellos se convertían al Dios de los judíos, Dios les iba a abrir la puerta en su propia casa, en el templo. Y en la propia casa de Dios, Dios los iba a bendecir y los iba a llenar de gozo y alegría. ¿Saben a dónde habían puesto el mercado de compra, venta y de cambio? Los líderes judíos, ¿saben dónde lo habían puesto? En el atrio donde los gentiles iban a orar y adorar a Dios. A los gentiles no se les permitía entrar al lugar santo. Solamente los judíos podían entrar ahí. Entonces, el templo tenía atrios. Estaba el atrio donde entraban los adoradores. Estaba el atrio donde entraban solo hombres, judíos. Estaba el atrio de las mujeres. Era un poco más lejos del lugar santo. Y después estaba el atrio muy amplio de los gentiles, que estaba más lejos todavía que el atrio de las mujeres. No podían entrar al lugar santo, pero estaban dentro del templo de Dios, dentro de la casa de Dios. ¿A dónde pusieron el mercado? Estos muchachos corruptos, estos líderes corruptos, lo pusieron en donde ellos, los extranjeros, iban a orar y adorar a Dios. Ahora, imagínate un culto de oración. Imagínate ir vos al templo a pedir perdón por tus pecados, a adorar al verdadero Dios, siendo que venís de un trasfondo pagano, un trasfondo idólatra, y no podés, las palomas cantando, los bueyes balando, no sé si balan los bueyes, pero mugiendo, las ovejas balaando, un ruido, ¿quién da más? Yo te compro, yo te vendo, hacemos un descuento, y en medio de todo eso, los gentiles, a los que Dios les había prometido llenarlos de gozo dentro de su casa, no podían tener comunión con Dios, no podían adorar a Dios, no podían. Al final el pueblo de Dios terminó siendo el mayor tropiezo para la conversión de los incrédulos, por lo que hacían en el templo. A ver, hay que tomar nota de esto. El mismo pueblo de Dios que fue llamado, los judíos, a hacer luz a las naciones que estaban a su alrededor y a mostrar la gloria de Dios, ellos se convirtieron en el tropiezo para aquellos que tenían que evangelizar, para aquellos que tenían que ganar, por lo que estaban haciendo adentro del templo, por lo que estaban haciendo con el culto a Dios. Estaban pervirtiendo el culto a Dios de tal manera que estaban sirviendo de tropiezo, instrumento de Satanás, para impedir que los perdidos encontraran salvación en Dios.
Estos hipócritas se convirtieron en el mayor tropiezo de los no creyentes. Lección para nosotros hoy. ¿Qué más está escrito? Jeremías 7:11. Dice Dios por el profeta Jeremías. También, 500 años antes de Cristo. ¿Creen acaso que esta casa que lleva mi nombre es una cueva de ladrones? Ya se los había dicho. ¿Por qué? Porque ya lo habían hecho. ¿Creen acaso que esta casa es cueva de ladrones? Pero si yo mismo lo he visto, dice Dios. Yo mismo lo he visto. Ahora Dios en Jesucristo lo está viendo otra vez. Algo más estaba escrito. En Malaquías capítulo 3 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? De la venida del Mesías. ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Cuando Él venga va a ser terrible, dice Malaquías. Va a ser duro cuando Él venga. ¿Para quién va a ser duro? Para el pueblo judío, para el liderazgo judío, para el culto judío, para el templo judío. ¿Por qué? Porque Él es como fuego purificador. Y Él es como jabón de lavadores. Él viene con fuego y va a quemar la escoria. Y Él viene como jabón a limpiar la inmundicia. Jesús entró al templo y cumplió esta profecía. Hizo exactamente eso. Ahora, cuando Pedro dijo, es necesario que el juicio de Dios empiece por la casa de Dios, la conclusión es esta. Iglesia, preparémonos. Preparémonos. Porque a Cristo le interesa más que nada la adoración genuina de su pueblo. Del pueblo de Dios en la casa de Dios. En la casa de Dios. Dice Efesios 3:21, a Él sea la gloria. ¿A dónde? En la iglesia. En Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Ahora agregaríamos, bueno, cuando termine la pandemia, seguimos. Filipenses 2:9 al 11, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Para qué? Dios mandó a su Hijo a morir en una cruz y lo levantó de los muertos al tercer día y lo ascendió a los cielos y lo sentó en su trono. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Dios envió a su Hijo al mundo para cumplir con una misión. ¿Para qué? Para adoración. Para recuperar la adoración de la humanidad. Para recuperar la adoración de todos los hombres y mujeres que están viviendo debajo de este cielo. Dios mandó a su Hijo a sufrir lo que sufrió, a padecer lo que padeció. ¿Para qué? Para que todos adoren a Dios. Para que todos adoren a su Hijo. Y todos lo hagan ¿para qué? Para la gloria de Dios. Esto es mucho más que reconocer que Cristo murió por mis pecados, que es una bendición. Es mucho más que reconocer que Cristo murió para salvar mi alma por toda la eternidad. Esto es mucho más. Este es el propósito principal. Cristo murió, Cristo resucitó y Cristo fue ascendido a los cielos para que nosotros volvamos a adorar a Dios. Y pongamos el culto a Dios como lo prioritario en nuestras vidas, porque lo que le importa a Dios es la adoración, que todos le debemos a Él. Las reacciones, verso 18, y estoy terminando. Dice el versículo 18, y lo oyeron los escribas, lo que estaba enseñando. No está escrito, no está en la Biblia. A ver, esta frase tiene tanta profundidad, porque ¿cómo podemos enfrentar los dilemas que hoy tenemos por delante? Bueno, no está en la Biblia. No está en la Biblia la respuesta. No está en la Biblia lo que tenemos que hacer. Sí que está. Está en la Biblia. No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Los sacerdotes y escribas cuando oyeron eso, lo odiaron. Lo odiaron y buscaban matarlo, pero no lo mataron porque también le tenían miedo. Le tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo? Porque el pueblo estaba admirado por la doctrina de Jesucristo. Entonces, ¿qué vemos acá? Dos reacciones diferentes a lo que hizo Jesús y a lo que enseñó Jesús. Primera reacción, miedo. ¿Qué miedo? Sacerdotes y escribas, ¿qué miedo nos da este hombre? ¿Qué miedo? Hay que matarlo. La otra reacción, qué grande este hombre. Mira lo que hizo. Mira lo que le dijo a los líderes religiosos. Qué grande. Nada más.
nada más. Ahora, yo te pregunto, de las dos reacciones, a ver, las dos fueron equivocadas, ¿sí? Bien. Porque ninguno de ellos entendió quién era él, que era Dios viniendo a su templo, que era el Hijo de Dios maldiciendo el templo que Dios había bendecido y al pueblo que Dios había bendecido. Vino Cristo y dijo, basta de hipocresía, esto se termina. Y lo que hizo fue un anticipo de la destrucción del templo y del culto a Dios del pueblo de Israel. Pero de estas dos reacciones equivocadas, ¿cuál fue la peor? Y yo sé que la mayoría vamos a decir, y bueno, la de los sacerdotes y escribas, lo querían matar. Esa fue la peor. Yo creo que no fue la peor reacción. La peor reacción de las dos fue la otra. La que, oh, se admiraron. ¡Qué gran hombre! Y nada más. Es esa reacción que dice, oh sí, Jesús, yo respeto a Jesús. En realidad, yo respeto a todas las religiones. Yo respeto a todos los creyentes. Yo los respeto a todos. Indiferencia. Tibieza espiritual. Ahora, el punto es este, ¿no? Y la cuestión es esta. Ya sea que lo odiemos, o ya sea que sea para nosotros indiferente, lo respetamos, me pareció un buen hombre, me pareció un buen maestro. El punto es este. ¿A quién estás adorando? ¿Qué es el centro de tu corazón? ¿Qué es lo que te hace perder el sueño? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es aquello que más anhelás, deseás, amás en la vida? Bueno, eso es tu Dios. Eso es tu Dios. No sé si es tu familia, no sé si es un novio, una novia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá, no sé. Tu empresa, tu profesión, tu aspecto físico, no sé. No sé qué es eso. Pero eso, sobre lo que gira tu vida, eso es tu Dios, en verdad. Es tu ídolo. Y eso es lo que estás adorando. Y acá no vale si sos cristiano o no sos cristiano, porque es indistinto. Porque los cristianos también solemos tener ídolos, no de yeso, no de madera, sino en el corazón. Solemos tener ídolos. Y desplazamos al Dios verdadero. O sea, adoramos a Dios como una cuestión secundaria, mientras que todo esté bien con nuestro ídolo. Mientras tengamos para llegar a fin de mes, porque a ver, la cuestión con los ídolos del corazón es que gobiernan tu vida, controlan tus emociones. Cuando está todo bien con tu ídolo, estás contento, estás contenta. Cuando está todo mal con tu ídolo, estás triste, deprimido, te bajoneás. Y esto a los cristianos también. Ahora, y Dios, cuando te pasa esto, es porque Dios ya no es el centro de tu vida. Cuando Dios ya no es el placer de tu vida. Es cuando Dios ya no es la alegría de tu vida. Es cuando Dios Dios dejó de ser el centro de adoración de tu vida. Dejó de ser el centro de tu universo. Ahora tenés otro centro de tu universo. Y todo está girando alrededor de eso. De cosas buenas. No necesariamente pecados. Los proyectos son buenos, las empresas son buenas, los padres son buenos, el matrimonio es bueno, los hijos son buenos. Tener una buena economía es bueno, pagar todas las cuentas es bueno. El problema es que cuando estas cosas no funcionan como nosotros esperamos y nos deprimimos, nos amargamos, nos ponemos mal, es porque Dios llegó a ser secundario en nuestra vida. ¿Qué dijo el profeta Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya un churrasco para comer, porque cuando dijo no hay vacas en el corral, no hay un churrasco para comer, y la cosa esté mal, yo igual, con todo yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. Adoración. Adoración a Dios. Y esta es la pregunta. Bueno, sí, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús es un buen hombre, Jesús fue un buen maestro, yo respeto a todos los que tienen su propia religión. Pero ¿a quién estás adorando vos? De últimas, es lo que el Señor Jesús está mirando. ¿A quién estás adorando en tu corazón? Y es importante que sepas esto, porque Jesús es el que va a juzgarte. El que te va a juzgar. Si Jesús es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único mediador entre Dios y los hombres, y si no lo estás adorando solo a Él, eso es mortal.
Eso es mortal en tu vida, es mortal. Ahora, Él dijo que todo aquel que invoque su nombre y le entregue su vida por completo a Él, será salvado, perdonado, salvado y será librado. En definitiva, todo depende de tu adoración a Cristo, de tu adoración al Señor Jesús, el Salvador de pecadores arrepentidos y de los que han puesto su confianza en Él. Él vino a buscar pecadores. Él lo dijo: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero también vino a buscar adoradores. Le dijo en Juan 4 a la mujer samaritana: Dios está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. En otras palabras, Dios, toda la cuestión está definida por esto. Lo que más importa a Dios es esto. Salvar pecadores para que se conviertan en adoradores. Por eso Él busca pecadores y Él busca adoradores. Y Él te está buscando para salvarte, pero también te está buscando para que hagas de Él el centro de tu vida y te conviertas en un verdadero adorador. Entonces tu vida tendrá un sentido, tu vida tendrá un propósito, tu vida tendrá un destino seguro, un destino eterno de seguridad, de paz y de esperanza para tu vida. Si esto no es realidad en tu vida, la vida no tiene sentido. Ni por más religiosos que seamos, nuestra religión tampoco tiene sentido. Por más culto que practiquemos, nuestro culto tampoco tiene sentido. Y si somos ateos, nuestro ateísmo tampoco tiene sentido, ni va a evitar que nos libremos del juicio de Dios por no adorarlo a Él y a su Hijo Jesucristo. Adorá a Cristo, adorá a Dios, humillate delante de Él y entregale tu vida. Él es el único Salvador y el único digno de recibir tu adoración. Dios te bendiga mucho. Gracias por estar de ese lado. Compartí esta enseñanza para que muchos de tus contactos puedan escuchar la palabra de Dios. Es lo que necesitamos más que nunca en este tiempo. Dios los bendiga. Chao y hasta el próximo encuentro.